En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues entonces, para espantar un poco el espiritismo de miedo y violencia, porque se está moviendo el gobierno, me decía el Señor, no se irán porque quieren comida. Pensaba levantarme temprano, pero vamos a comenzar con eh, un mensaje que dice Nuestra Señora: queridos hijos, Satanás es fuerte y desea con todo su poder destruir mis planes. Oren para que su plan no tenga éxito. Yo rogaré a mi Hijo Jesús para que les conceda el reconocimiento sobre su victoria, sobre las tentaciones del diablo. No permitan que los desanimen. Él actúa fuertemente. Estén atentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, un mensaje que dio nuestra Madre. De esto hablaba San Pedro cuando Pedro miraba delante de su casa, veía que las personas pasaban. Y ahí escribió: el diablo está como un león rugente, buscando a quien devorar. Y dice: resistirle, firmes en la fe, dice Pablo. Pero vamos a comenzar con lo que decía Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, dice claramente, ya que hoy llevamos 3 días sin comer nada, entonces no conseguimos alimento. Pero la palabra de Dios nos dará la fuerza necesaria. Ahora, dice que un día Jesús fue al monte de los olivos. Al día siguiente, a la mañana temprano, como de mañana, subió al templo. Había sido que era bíblico lo que la Virgen había dicho, que la hora del adulterio era por la mañana, a esta hora que salen los hombres a trabajar. Cuando Jesús se sentó y estaba enseñando, los maestros de la ley, para ponerlo a prueba, sorprendieron a una mujer en adulterio y le trajeron a Jesús. Maestro, en la ley de Moisés, si se le pilla a una mujer en acto, que se lo apedree, que se lo asesine. Atiendan bien aquí, porque aquí nace los que tanto practican aquí. Voy a explicar eso, el movimiento. Pero el sentido en Jesús tiene sentido. Cuando los maestros de la ley le traen a esta mujer y estaban a punto de asesinarla, Jesús empieza a escribir
A ver, ¿qué hacen las almaceneras? Cuando tú vas, puedes darme un poco de comida, de ver, y empiezan. ¿O qué hace la justicia cuando te tiene un huecacán de lápiz y escribe por ti? Jesús empieza a escribir en el suelo. Tú eres idólatra, apóstata, hereje, cismático. Toda la tierra era pequeño para su pecado. Tú, y ahí el Señor, el que esté libre de pecado, porque Él sabía los corazones, que lance la primera piedra. Ahora vienen mis enemigos y quieren aprender algo. Una sola cosa quiero que aprendan aquí. El pecado, todos somos pecadores, erramos. Pero la fe, una sola cosa, que es mejor que te detengan, que te secuestren, torturen, asesinen, que perder a Dios, que no tener a Dios. Bueno, Jesús empezó a escribir, el que esté libre de pecado, bueno, que lance, también yo voy a morir con él. Salvador. Ninguno se atrevió, todos se fueron y Jesús empezó a predicar. Yo soy la luz, la idea, el ejemplo, la solución. Yo soy el remedio. Jesús es Dios. Yo soy la luz del mundo. Un ejemplo. La palabra, una cosa. En la escritura dice, lleva siempre ropa limpia y perfúmate la cabeza. Yo porque no puedo, no alcanzo, no me he visto mejor. Pero Mateo mismo dice, Jesús, cuando ayunes, perfúmate la cabeza. Y para los que duermen en el piso, miren hermanos, que hubo videntes, personas que vieron al propio Jesucristo durmiendo en el piso. Eso es más para los cristianos verdaderos, los que aún, porque Cristo mismo ha dicho, las aves tienen su nido y los zorros tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y cuántos pobres que no tienen dónde reposar la cabeza. Ahora, seguimos con lo que decía. Cristo mismo dormía en el piso, ayunaba, oraba, hacía penitencia. Cuando los maestros de la ley le pusieron a prueba, ¿cómo es que Cristo le respondió? El que esté libre de pecado, que lance la primera. Mira, Jesús empezó a predicar, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. Y durante todo ese pasaje, Jesús siguió predicando hasta que los maestros de la ley y los judíos decían, es un endemoniado, tiene un demonio adentro. Y Jesús le responde, ustedes están muy equivocados y no conocen a mi Padre. Ustedes tienen por padre al diablo. Por eso quieren hacer
lo que su padre ha hecho durante toda la eternidad, que es matar, robar y destruir. Y ellos le respondieron, no, nosotros no tenemos más por padre que a Abraham. Y Jesús le responde, si ustedes tuvieran a Abraham por padre, me amarían. Ahora voy a hacer una cosa sencilla por lo que había dicho y el miedo, para que no tengan miedo. Cuando estaba viendo el Corán, dijo el Señor que todo era mentira. Pero eso ya lo había encontrado aquí, ya lo había dicho la Virgen, que existe un solo credo. Ahora pueden matarme por la verdad. Por la verdad, cuando la causa es Cristo, la verdad. No tengan miedo. Yo he vencido a la muerte. Cristo ya venció a la muerte. El diablo ya fue encadenado a los pies de la cruz. Ya fue vencido a los pies de Jesús. Esto ya lo había dicho la Virgen, que existe un solo credo y un solo Dios. Pero es la cosa más sencilla creer a quien tú crees. Porque Abraham profetizó a Isaac. La promesa no se queda en Abraham. Cuando dice en el Génesis 24, 2, 3, 4 para adelante, dice claramente, Abraham, a lo menos escuchen a Abraham lo que dice su padre. Abraham dijo, el Dios del cielo y de la tierra, que me había prometido darme esta tierra cuando me sacó de la casa de mis padres, que heredaría a mi descendencia. ¿Quién es su descendencia? Isaac, esa es la promesa. Voy a buscar una mujer para mi hijo Isaac. El ángel irá delante de ti para que vuelvas. Ve a leer tú mismo. Bueno, Abraham profetizó a Isaac, el Dios del cielo y de la tierra. Isaac, el Dios del cielo y de la tierra, lo iba a bendecir a Isaac. La promesa sigue pasando. Isaac profetizó a Jacob. Maldito será el que te maldiga y bendito será el que te bendiga. El cielo y el rocío, la lluvia te darán su fruto. Lo que me decía el Señor, cuando le pregunté una cosa, me iba a despertar temprano y me dijo el Señor, no se irán, quieren comida. Entonces vamos a hacer lo que el Evangelio dice. Mientras vas de camino, ponte de acuerdo con tu enemigo, con mi enemigo. Una sola cosa es lo que se les pide, que ustedes no van a hacer, pero para que entiendan una cosa. Que respeten el sol. Si yo trajera aquí delante del Criseba unas cañas lleno de granos y tumbara ahí, no se asemejaría a todos esos buses que vienen llenos de seres humanos que les va a enviar, que están viniendo de todo el mundo y que les va a traer más que la comida. Pero sin el sol, el ser humano no se mueve, ¿no entiendes tú?
Aquí dicen, no haces nada. ¿Y cómo voy a hacer si el pueblo está, pobre pueblo, está totalmente embrujado? Tus sales te cierran, tapan el sol, hacen llover. Si ya atajaron su cuetito chino, ¿por qué ya no hacen todo? Atajen su combustible quemado en la fábrica. Respeten el sol y yo les aseguro, yo aquí voy a pedirle al Padre que no solamente les dé comida, porque esas personas que están viniendo del mundo entero, no solamente les va a enviar comida, sino más que la comida, una esposa, un hijo, trabajo, educación, cultura, moral, como decía, quieren pegarte, me decía el Señor. No les conviene a ustedes que me peguen, les conviene que me disparen, que me asesinen de una vez, para que se acabe mi sufrimiento. Es mejor para ustedes, porque ahí van a recibir, como dicen, Uma dice, ya te han comido, ya has perdido. Yo sé perder, eso no es problema, pero ustedes van, estaba viendo Ginebra y Quirilo, veía y decía en mi corazón, estos niños son los que van a vivir y cosechar lo que su mamá, Ginebra, va a vivir, va a comer, se va a arropar de lo que su mamá ha hecho. Quirilo va a vivir esta época. Porque, miren, yo hablaba del mundo de los musulmanes, pero hay cosa más importante, que es, voy a terminar con eso. Abraham profetizó a Isaac, Isaac profetizó a Jacob, Jacob profetizó a Judá, y tú, Judá, de ti no se apartará el bastón de mando hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien todos sus hermanos lo obedecerán, se postrarán ante él. Él es el que ata su burro a la parra y su cría a la vid, el que lava su manto con la sangre y con la uva su vestido, que es Jesucristo. No tardará en venir aquel que deba venir. Y si mi justo no retrocede cobardemente, me agradará. Hebreos 6:12. El justo por la fe vivía. Imagínense, 2000 años atrás Pedro ya decía que cuando el Señor venga nos encuentre creyendo, trabajando, haciendo su voluntad. 2000 años atrás Pablo ya decía, estamos viviendo ya en los últimos días. El antirreligioso, y decía que hay cosas más importantes, que es la verdadera iglesia católica. Para los que aún no entienden qué es lo que está pasando dentro de la iglesia católica, aquí yo les digo claramente que la iglesia católica en este momento está siendo secuestrado, torturado, asesinado, perseguido, traicionado. Y cualquiera de los que me escuchan aquí al otro lado de la televisión, del teléfono, si consigue un antimafia, una persona que se dedica a la mafia, y si le dice, mira, en verdad y de verdad, instrúyeme o infórmame sobre Jorge Mario Bergoglio Sívori. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio Sívori? Y ahí te va a decir, es un secuestrador, asesino, torturador, idólatra. Ahí te va a informar a cuántas personas ha matado ya desde la diócesis de Buenos Aires. Ha blanqueado todo, ha robado todos los bancos, toda la curia, que ya se venía un elitista, complotista de la nueva orden mundial. Ahora, ¿cómo Cristo
encara a los maestros de la ley, porque estos son demonios antiguos. Estos fueron los que mataron a Cristo, a los discípulos, a los apóstoles, los que ustedes están combatiendo, y no se irán así si no es por voluntad del Padre. Ahora, los maestros de la ley le decían: tú estás endemoniado, nosotros no tenemos más por Padre que a Dios. Jesús le responde nuevamente: si ustedes tuvieran a Dios por Padre, me amarían, porque yo he salido de Él. Abraham vio mi venida y se alegró. Abraham era una simple criatura ante Jesucristo, el Creador. El que pone en práctica mis palabras no morirá. Y ahí explotaron, como dice la videnta, cacofonía, los cacofonios. Vamos a hablar también sobre el cacofonio. Explotaron los maestros de la ley. Ya sabemos que eres un samaritano y estás endemoniado, de modo que no tienes ni 50 años. Y dices que has visto a Abraham. O sea, no entendía, te oían, ellos no entendían, pobrecito, no entendían nada de lo que estaba pasando. Hace rato ya se le llevó, ya terminó, ya vino, ya se fue. Ellos no escuchen cómo, porque aquí está la raíz de Martín Lutero. Martín Lutero, el padre de los protestantes, fue el que copió a Mahoma, los musulmanes. De ahí nace los protestantes. Ustedes van a leer y van a ver que es lo mismo. Los sectarios o los protestantes, conocidos como. Ahora, ellos interpretaban la palabra de Dios directamente. El que cumple mis palabras no morirá, decía Cristo, sino que vivirá eternamente. Y ellos lo insultaban sin conocimiento, y Jesús le respondía: yo soy, porque tú debes atender. Aquí voy a explicar una cosa. La palabra caco significa malo, fonia, fono, sonido, un mal sonido, no un malo sonido. Sentí en mi corazón, en mi interior, un cacofonio, dice. ¿Desde cuándo se unen dos palabras? Por ejemplo, pero vamos más enraizado. Cuando el pueblo de Israel, después de 40 años de caminar, yo creo que en esos 40 años ya aprendieron todo lo que tenían que aprender. Ya murieron todo lo que tenían que morir y vivir, que una generación no ha visto. O sea que palabras. ¿Qué hizo el pueblo? Después de 40 años, bueno, el Padre dijo: descansen. Y el pueblo entró en una ciencia puramente humana. Imagínense ustedes. No le bastó aprender durante 40 años todo lo que han visto, oído, vivido, palpado, comido. Es como la gente espera algo espectacular, un espectáculo. Yo entiendo de dónde viene esta mafia.
Si yo le dijera, Señor, ¿por qué primero no me enviaste? Los rusos son los padres de esto, los comunistas. O en Washington, o en China, para luego venir aquí. Pero el Señor me envió en un retiro, vi al diablo, me dio la Sagrada Escritura. Antes de que me conocieras, te di las armas, dice la Escritura. Conocí al diablo, o sea que aquí, allá, donde tú quieras, norte, sur, este, oeste, el diablo es lo mismo, ni arropado. La violencia es siempre violencia, el asesinato es siempre asesinato, no cambia nada, ni de forma, siempre hace lo mismo. Cuando el pueblo entró a estudiar la ciencia humana, Dios levantó al profeta Isaías para dos cosas. Primero, para educar a su pueblo. Les he dicho que descansen, es tiempo de descansar. Amén, Señor. Y el pueblo entra a desviarse, como dice Juan, el que se desvía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre, sino que tiene al diablo. Isaías profetiza, andan diciendo nor con ma, norma, re con la, regla, norma aquí, regla allá, pero son más borrachos, laucau, son más adúlteros, leen toda la escritura, pero no cambian de vida, no hacen nada bueno. Y el Padre no les pidió para que hicieran esas cosas. Ellos van a decir, a nosotros nos conviene que predique. A ti no te conviene que me escuches, que escuches la verdad. Porque es la verdad el que va a condenarte y juzgarte eternamente al infierno. La luz brilla y las tinieblas se disipan. El hombre tiene un pensamiento, un plan. Pero el pensamiento de Dios y el plan de Dios, el hombre piensa lo que a él le va a convenir, lo que él ve según la información. Pero Dios piensa en lo general. Piensa a todos. Lo que va a salvar a la humanidad es la construcción, es la voluntad del Padre. Hacer lo que el Padre nos pide ahora. Pero como ellos no van a hacer, porque nacieron para eso, quiero que me entiendan una cosa. Lo que decía el Padre. Descansen. Y el pueblo se desvía, empieza a estudiar, empieza esto, aquello. Habla nuevamente por boca de su profeta. Dios no le pidió esto. A lo menos vayan, investiguen en el campo. La semilla se echa, luego se siembra. Ahí está la sabiduría verdadera que es Dios. Jackson, como decía, pagó más de 1000 monedas para los que, donde voy. Si yo te preguntara de qué está hecho esa moneda, de quién es esa moneda, para los que quieren hacerme profanación, un lavado de cerebro, ustedes mismos dicen, este tiene antiprofanación, que a mí la materia no me afecta. Lo que afecta al hombre es Dios, es vivir sin Dios, sin hacer la voluntad de Dios. La materia no tiene la culpa, como decía, todo el mundo espera aquí lo espectacular que... Miran, yo voy a ir de una forma sencilla, que es espectacular lo que estamos viviendo. Para mí todo es espectacular. Yo pienso, ¿cómo es
que el cielo ya no se descarga encima de nosotros. Yendo a lo natural, ahí dice que hay agua, hay hielo, hay y seres eternos. ¿Cómo es que la estrella no se desprende y cae sobre nosotros? ¿Quién ataja el sol? La luna, el aire que no vemos. ¿Cómo es que respiramos? Y ver a un simple ser humano que viene caminando, ¿cómo es que ya no lo matan, aún sigue vivo? ¿De dónde viene? Qué espectáculo lo que estamos viendo alrededor nuestro y no nos estamos dando cuenta por ignorancia. ¿Cómo es que la tierra no se abre delante de nosotros y caigamos todo en el infierno? Como decía un santo. ¿Cómo es que la tierra, como Jame y Jambre, no se abre delante de nosotros por tanto pecado que cometemos y sostenemos en nuestras almas? Es algo espectacular lo que estamos viviendo. El respirar, la visión, el oído, la locución, el pensamiento, pero no estamos conociendo. El diablo es padre de la mentira, por eso Cristo decía, ustedes tienen por padre al diablo, por eso quieren matarme. Y su padre es el padre de la mentira. La raíz de la mentira es el diablo. Ahora, si yo quiero conocer, entonces, ¿a dónde voy a ir? Voy por esta vía. Para los que me preguntaron qué significa esa bocina, ¡tit! Ahora traen esa bocina. Cuando a mí me secuestraron en Polonia, me llevaron en el manicomio, casi 15 días. Y esa bocina era el que traía la leche por la mañana. Entonces, el gobierno de aquí, ¿quién es el gobierno aquí de Croacia y de Bosnia? Sino que de Polonia. ¿Y quién es Polonia? Sino que del horno, Washington. ¿Y quién es el horno? Sino que el infierno. ¿Y quién es? Sino que Lucifer. La palabra de Dios, y te darás cuenta que estás luchando directamente contra el diablo, que la lucha es totalmente espiritual. Voy a darte un ejemplo. Yo sé que vas a hacer la prueba. Busca una persona que no esté en la mafia, que no trabaje con la mafia. Y estudia a esa persona. Mira tú su inocencia, su amor, su libertad, su capacidad. Mira tú la belleza, el amor, la paz, la alegría, la inocencia. ¿Por qué Dios ama tanto a los inocentes? Mira tú cómo se mueve, a dónde va, qué dice, qué hace. Ahora busca una persona que está, que Pedro, Pablo, el propio Jesucristo se había referido a esto. Que el diablo viene, que estos vienen para matarme, para robarme, golpear, destruir, adulterar, impureza. Cristo directamente se refiere a ellos. Ahora, como decía, hay un programa de televisión en el humor, para que ustedes entiendan. En una plaza se sienta a dos personas y empieza a hacer su invocación. Y dice, la gente dice que estamos locos. La gente dice.
Pero ¿qué dice el sabio? El sabio dice, mira, el otro se levanta y ¡pum!, le da un golpe en la cabeza. Mientras se levanta el otro, sale ahí, le asaltan ahí y le golpean en la cabeza. La brujería contra la mafia y el satanismo. Y tú vas a ver aquí una montaña de gente donde vaya. No están locos. Están invocando, evocando mafia, satanismo. ¿Me entiende o no me entiende? La gente jajaja se ríe, están locos, no están locos. Te están mostrando allá en la esquina, te vamos a soltar y te vamos. Luego tú vas caminando y en cada esquina te ponen espíritu de cuchillito. Brujería. ¿Cuál es la diferencia entre la brujería, entre la mafia y la fe? Cristo ha salvado, le ha mostrado que es la fe. Aquí tú vas a ver por qué los santos llaman el mono de Dios al diablo. Todo está, hasta Mahoma, tiene su raíz en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, lo que yo te estoy dando aquí, como dice la Virgen. Mi hijo nació para llevar palabras de vida eterna y sacrificarse por todos. Ahora, Jesús decía claramente, el que me ve a mí, ve al Padre. El que cumple mis palabras no morirá. Yo he visto a Abraham y se alegró por ver mi venida. Y los judíos lo maldecían. No tiene ni 50 años y dices que has visto a Abraham. No entendiendo la palabra de Dios, interpretaban. Porque Jesús era el rostro mismo del Padre. El pensamiento, las obras y las palabras del Padre. Cristo significa Salvador. El que hace Cristo a Jesús es su obra, la salvación. Es como la palabra transustanciación. ¿Qué quiere decir transustanciación? O el epíclesis. La palabra transustanciación, lo mismo en latín. ¿Y por qué tú utilizas de dónde proviene esta palabra? Así enseñaba Pablo de Tarso, que es el famoso San Pablo. Por ejemplo, yo digo en una sola palabra. ¿Quién dice eso? Juan dice en el Apocalipsis. A lo menos para saber o entender qué significa cada palabra o de dónde viene, para no dar golpe al aire o tiro donde no corresponde. Trans viene la palabra de transformación, de cambiar. Sustancia. Aquí una cosa quiero que entiendan. Sión. ¿Qué significa Sión? En el monte Sión, en el monte sagrado, lo santo, lo sacro, lo perenne, lo sublime, lo más alto. La transustanciación significa que se transustancia, no mágicamente, sino que, aquí una palabra en mi corazón, lo que los santos decían, trans, tiene un límite hasta aquí. Decía los santos, aquí muere la carne y comienza lo espiritual. La sustancia, ¿por qué necesitan los sacerdotes? Pan y vino. Es como si no hay fábrica, no hay lluvia. Si no hay cohetito chino,
Y los brujos no le funcionan si no tienen la razón. La razón de ello es la suciedad, por eso ellos se vanaglorian, pero sí ayuda a los sacerdotes que están ofreciendo misas satánicas, sangre de inocentes, me decía el Señor, no te muevas, quieren hacer caer el rayo, para que caiga rayos sobre ustedes, para que el demonio de las tormentas los ataque. Transustanciación. La palabra epíclesis. Viene también de efusión. Y en el griego significa epíclesis, lo mismo. Es la mayor efusión del Espíritu Santo. Por eso yo no entiendo una cosa, lo que los sacerdotes cuando hablan mal de los misioneros, de los carismáticos, él mismo está en el epíclesis haciendo, Señor, toma en cuenta y que el Espíritu Santo empiece a transformar estos dones con la efusión del Espíritu Santo, se transformen en el cuerpo y sangre. La mayor efusión venida del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ellos mismos están haciendo, pero como decía el Señor, esto ni entienden lo que hacen. Porque si tú le quitas a Jesús la promesa del Espíritu Santo, tú te quedas en Abraham, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob, que es Israel, profetizó la venida del Mesías. Al principio a los cristianos se les llamaban los mesiánicos, luego los cristianos, Cristos, los que salvan. Cuando tu obra salva, eres otro Cristo sobre la faz de la tierra. Ahora hablaba en el otro video lo que decía la Virgen en los mensajes. Que, amén, Señor, cuando las tinieblas toman tu vida por ir detrás de lo material, por aspirar cosas materiales que no llevan a la salvación. La vida no tiene sentido, dice la Virgen. Pero si ustedes abren su corazón y si Jesús es el centro, todo lo que tú haces y dices tiene sentido. Ahora están a punto de atacarme, quieren golpearme. Para mí todo tiene sentido. Porque aquí la luz estoy acallando a muchos demonios y quedan como criaturas los más antiguos. Lo que tú deberías de hacer, como dice la Escritura, cuando hayan hecho lo que les correspondía, digan, solamente hemos hecho lo que nos correspondía, lo que tú deberías de hacer y estar haciendo. La cobardía. Si retrocede y se acobarda, dice el Padre en Hebreos capítulo 6, ya no me agradará, ya no tienes gracia. El que agradó a Dios de Abraham, Abraham creyó y pasó a ser la promesa del Padre para él y su descendencia. ¿Y cómo yo puedo combatir este miedo? Primero sabiendo de dónde viene y quién es el que mueve, como decía, lo que está pasando dentro de la iglesia. A mí no me importa si hablan o no hablan. Yo ya he hecho de mi parte lo que el Padre me ha pedido. Decía que la iglesia está secuestrada por estos mismos, solamente para no desviarnos. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la profecía? Para que ustedes cuiden, porque hay noticias que ya son puros chinos, igualitos que los chinos.
es mejor ir a vivir en China. Hacen ese en se dice, hacen hablar a las personas ni han dicho, ni han hecho, pero ponen ahí, como decía aquí una noticia comunista, 6 palurdos, lo llamaron los comunistas, a las videntes, fanáticos religiosos. También podemos explicar qué significa eso. Lo que tú debes saber, 3 cosas, voy a darte 3 señales, 3 caminos. El primero es, si es verdad lo que dijo la Virgen, que esta es la última aparición sobre la faz de la tierra. Lo primero que busca un anti mentira, anti information, anti mafia, todo. Infórmate bien. Si es verdad que la Virgen dijo que es la última aparición sobre la faz de la tierra, ¿cuál es la profecía y qué es lo que dice? Porque yo escucho a quien creo y debo hacer según mi fe. A quien creo, a lo menos a quien creo, debo obrar según mi fe, para que tenga sentido. Primero, si es verdad que es la última aparición. Segundo, si es verdad que Benedicto es el último papa visible, público, que después vendrá el último verdadero, que más llevará el cielo. Quiero que te informes bien sobre esa profecía. ¿Cuál es la profecía? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué va a decir? El último papa de la iglesia católica. Porque, bueno, yo dejo para que tú, porque me están viendo personas que tienen ese poder y esa capacidad. Yo en una visión, los de la mafia, el horno, se juntaron y decían entre ellos, y si ese no es, ¿dónde está? No hay, no existe. Por eso yo estoy dando mi rostro, mi presencia y la vida. Porque yo mismo he visto y oído. Cuando la Virgen se me apareció, me mostró que Bergoglio era el diablo. Entonces, ¿dónde está el verdadero Papa? ¿Quién es el verdadero Santo Padre? Como decía, para que no tengan miedo. Si yo le dijera ahora mismo como verdadero Santo Papa, digo a los Islam, a los musulmanes, vayan, tomen, les doy todo el oro y la plata, a lo menos para que no se queden en manos de los bergolianos o estos ladrones, ya que tienen muchos hijos y aman mujeres, tienen esposas. Bueno, como en el siglo XV ya demostró la Iglesia Católica que es la única verdadera, la que existe. Existe un solo credo y un solo Dios. Más le convendría irse nuevamente con Israel, porque Cristo mismo ha dicho al pueblo de Israel, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no cumplen. Pero hay una profecía, hay uno más, estoy buscando en mi corazón, 3 cosas quiero que investiguen. Que hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no viven lo que predican. Porque hay una profecía que en un momento, en un lugar y en una era, Israel, como es de Dios, ustedes llaman a Dios a mi Padre, dijo Cristo a los judíos. Es mi Padre. Es lo mismo. Como ellos creen en el mismo Dios que los cristianos, un día dice la profecía que ellos van a llegar a la luz. Van a ver, escuchar la verdad, oír y vivir, que se van a convertir al cristianismo completamente. Que Dios es Dios y por ser Dios, el Dios de ellos, hará que vean que Jesús es
el que profetizó a Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Elías, Ezequiel, Moisés, todos los profetas, que los ángeles anunciaron que el reino de Dios, simplemente teniendo un antimafia, tú infórmame de este y vas a ver que todo es mentira. Lo que faltaba es seguir a un político que funde una iglesia, pero que van a llegar a la luz, dice la creación, y dice la profecía que un día el pueblo de Israel te está helando de miedo. No, yo te estoy diciendo la verdad. Si para pecar no tienes miedo, para matar, para hacer el mal no tienes miedo, ¿qué va a pasar de ti allá cuando tengas una verdadera experiencia en el infierno eterno? Ahora, que hay una profecía, bueno, primero, si es verdad que es la última aparición. Segundo, si es verdad, si es la última aparición, ahora, aquí encontré la última guerra mundial. Si es verdad, yo aquí, ya, miren cómo sale el sol apenas con hablar, estaba como tinieblas. La Virgen responde, estoy contigo, hijo. Estamos contigo, algunos gritan. Bueno, que se noten en una verdadera conversión. Yo aquí no les voy a mentir, desde que llegué, prepárense para la guerra. Viene la guerra encima. Ellos, mire, construyen toda la Virgen lo llama pueblo, el pueblo. Embellezan de aquí para allá, pero no hacen la casa del Padre. ¿Y quién les pidió a ellos? Yo pregunto, ¿no era más fácil construir aquí o dejar que se construya la casa del Padre? Yo pregunto para que atiéndame bien. Esto que vienen a atacarme, quieren matarme, robar y destruirme. Mientras que su esposa va a la misa, va a confesarse, mientras que sus hijos se mueven por ahí. Si tú piensas un poco más y meditas, porque la guerra no va a perdonar a nadie. Dios castigará el que busca la causa, dónde está la raíz, el comienzo y el principio y la causa de estos problemas. Son los profetas, Dios castigará a la humanidad con la guerra. O sea que estamos todos castigados. Dios nos está castigando y nos seguirá castigando como al pueblo de Israel. Dios le pide una cosa y ellos hacen otra cosa. Bueno, ninguno verá. Y todo lo que yo les he dicho está en este libro, la limpieza. Kim, muévete, Kim. Cualquier momento vamos. Bueno, entonces, si ustedes me ven, que me agarran, me suben en la patrullera, sepan que ya es, a lo menos ya es mis últimos días. Ya es el fin de los tiempos. A lo menos Dios me ha dado una promesa y los que me conocen verdaderamente y que no miento y que todo lo que digo se cumple en su lugar, en su tiempo y en su momento. El Padre ha dicho que lo dispararía. Y si los padres, escuchen bien para que entiendan una cosa, porque quiero hablar también sobre el Apocalipsis de Juan. Y si los padres de aquel ciego, llámenlo a él,
es mayor de edad puede defenderse por sí mismo. Si la criatura humana puede defenderse por sí mismo, yo te pregunto a ti que eres juicioso, sano, estudioso, has estudiado, tienes la ciencia humana, lo que quieras. ¿Será que Dios no puede defenderse por sí mismo? No, yo te pregunto a ti. Si aquel ángel asesinó a más de 180,000 soldados preparados para la guerra, si el Padre dijo a Moisés, daré de comer no solamente un día, una semana o meses, sino todo el año, carne a este pueblo incrédulo. Y Moisés, Señor, ni el mar bastaría para dar de comer a 600,000 hombres preparados para la guerra. ¿Y sabes qué? El Padre le respondió, ya verás, Moisés. Al día siguiente, el Padre sopla, se levanta codornices y cada uno podría agarrar carne gratis, carne. El problema no es la materia. El problema es el Creador, el Padre, el Todopoderoso. Si ustedes no se ponen de acuerdo esperando un espectáculo mágico, una brujería, una película washingtoniana, nunca nuestros hijos, nunca los niños, nunca su esposa van a aprender lo que es verdad. No van a poder defenderse ni ante el juicio, ni ante la razón, ni ante los efectos. Lo más sencillo. Mientras que el hombre busca para descubrir, ya lo dice el exorcismo, inventor y maestro de toda falacia. Sexofobia, homofobia, de derecha, izquierda, cambia y cambia, pero nadie utiliza esas palabras. Porque no tienen prueba, no tienen fruto, porque el sol nunca cambia el nombre. Porque son eternos, la tierra, el hombre, la mujer. Porque nadie pudo y nadie podrá. Porque no todos son locos y faltos de conciencia, como dice Pedro. Ahora, el Padre puede defenderse. Ya decía yo que antes abran la puerta, brum, ja, 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 ja. ¿Quién le va a creer? Ja, 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 ja. Todo el mundo se reía del Padre. No era de mí, porque las palabras eran del Padre, las obras son del Padre. ¡Bum! Cae un edificio en Miami. Y mi gobierno se cagó todo, porque todo el pueblo, por culpa del gobierno que le ha cerrado el camino. Y todo el mundo, Dios es justo, gritaban. Todo mi país está rezando en el mundo del bien para que yo haga la construcción. Porque ellos también van a recibir la gracia. No crean que solamente no. El cielo y la tierra van a alegrarse. Con lo que voy a hacer, voy a estar adelantando la venida del Padre dentro de poco. Ahora, atiéndeme bien. El Padre puede defenderse de por sí, pero a Él le agrada más que la criatura le humilla mucho más al diablo. Como dice Miriana, que el demonio tiene solamente el poder que nosotros le damos. No tiene más poder que eso. Y dicen, pero a ellos les convienen porque son judeo-masones, que hables del Antiguo Testamento, pero tú ves la Sagrada Escritura, el 99% cuando Cristo se defendió, David, no han leído a Moisés, no han leído a Isaías, no han leído a Abraham. Y tuve la predicación de San Esteban. El propio Jesucristo más de 100 citas bíblicas utilizaba cada vez que predicaba.
yo he encontrado. O sea que no hay. Y los demonios profanadores utilizan lo que nosotros tenemos vergüenza, sin conocimiento a la palabra de Dios. No conocemos la verdad en su raíz plena. Dios dijo al pueblo de Israel, el Padre ya cumplió conmigo. Ahora, ¿qué es lo que sobra? Cuando Israel llegó ante la promesa, tomen guerra, mosquete, patada, bala, asesinato, martirio, siga el juego. Y ellos no. Son Aná, Caifá y papá y ay sí, chanas, pobrecitos. Viéndole a ustedes con tanta capacidad, hermosura y no puede ser verdad lo que dicen. Solamente quieren violencia y no tienen otra no tiene otra cosa que hacer que perseguir a los cristianos, que informar a los pobres últimos que sobran, a los que ya están a punto, y lo que hacen es que Dios venga más prontamente. Se acobardaron, no verán la tierra de herencia más que Josué y Caleb. Media vuelta, otro 40, aún no es tiempo. ¿Qué más dicen? Mientras viven en su casa, bien frazadita, bien calentito, bien segurito, como dicen. Pero el Padre, falta que te tranquilices, un poco más de tranquilidad y vamos a morir todos. Si el Padre no habla, no dice nada a través de su obra, ¿cómo? Entonces el Padre es paciente, misericordioso, lento, como dice en Macabeos. ¿Por qué Dios tarda tanto en hacernos justicia? Porque cuando se levante ellos van a ser borrados completamente y eternamente. En cambio a nosotros nos castiga al instante, dice, para no tener que borrarnos. Con muchos fueron borrados. Los gigantes en aquella época, Dios los borró de la faz de la tierra porque eran orgullosos y se metían con las hijas de los hombres. Desobedecieron al Padre. No hicieron su voluntad. Es muy fácil, hermano. Solo sepa quién mueve las cosas, de dónde viene, quién le hace hablar, con quién trabaja, qué es lo que quiere. Cristo ya nos había anunciado, la palabra mismo dice, Jesucristo se manifestó para desarmar, destruir las obras del diablo. Primera Juan 3:8. Para eso vino Cristo, y 2000 años, más de 25 millones de santos, más 40 años de aparición, más millones de verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos retrasados, tenemos otras obras en otras naciones. ¿Quién dice que en tu país Dios no va a hacer como algo maravilla o espectacular, como ustedes dicen? Tú conoces el libro del Padre. El Padre tiene anotado en dónde ir y qué hacer. ¿Y por qué eres? No haces la voluntad. Entonces, esta es la parte de la misericordia de Dios. No digas, Dios es misericordioso, me perdonará, dice la Escritura. Dios es misericordioso, dice, pero también es justo. Yo ya he hecho, no hace nada esto. Bueno, son
Yo no soy ignorante. Yo no voy a decir que ustedes no hacen nada, porque la persecución de muerte que están llevando, tapan el sol, envían a su cuchillito, están haciendo muchísimas cosas, pero todo es en contra de Jesucristo, en contra de Dios. Nada es a favor de Dios. Yo no soy ignorante para decir, son ustedes los que nos construyen, no permiten que se construya, que se haga. Por un puñito de tierra van a perder todo, toda la tierra. Porque lo que van a hacer es que el Padre, como dice en el Salmo 2, o como dice el profeta, vi al Padre que se levantaba, o como el propio Juan, el discípulo amado. Bam, cayó un edificio, ja, 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 ja. Van, un huracán, volcán en España. El Padre defendiéndose por sí mismo. Van la guerra aquí. ¿Y por qué no hacen todo lo que ya han comenzado? ¿Por qué no dejan que quiero 2 menos 1 más 2? Bueno, se salva tu esposa, tus hijos, tus hijas. Nos salvamos todos haciendo la voluntad del Padre. El Padre no nos destruirá a todos. Es muy sencillo y claro las cosas. ¿Para qué esperar algo espectacular? Ahora, tremendamente el Padre muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis su poder. Juan ve a Cristo rodeado en su reino. Yo te recomiendo que leas y que cristianamente, a través de los mensajes de la Virgen y la verdadera Iglesia Católica, interpretes. La Iglesia lo llama la parusía. Cuando tú escuches que oficialmente se declara la Tercera Guerra Mundial, ya es la venida del Padre en Jesucristo. Debes llevar bien claros. Ja, 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 está loco, es protestante. Ustedes saben que se sentó eso de llamarme protestante desde que he dicho, bueno, la mafia siempre se sientan y estudian los tontos, como dice Pedro, los pocos instruidos. Como dice, es difícil de entender la carta de Pablo, pero confunde a los pocos instruidos y a los tontos, los hace perder. E interpretan la palabra de Dios para su propia condenación, segunda de Pedro. Dice claramente. Y Cristo estando en su reino, rodeado de sus ángeles. Yo pensaba, ¿dónde está Pilatos? ¿Dónde está Herodes? ¿Dónde están los soldados? ¿Por qué ahora no lo golpean? ¿Por qué ahora no se te ha dado poder más de lo que te he dado? Su creador mismo le ha dado para que se cumpliera la profecía. ¿Por qué ahora no hace nada? Delante cuando Cristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y cuando vayan al cielo a escuchar predicar al propio Cristo, van a ver que es lo mismo. Todo es palabra de Dios, ni una palabra humana ni inventada. Cuando tengan una experiencia verídica como los santos y los mártires predicaban, así predicaba aquel hombre que estaba ahí, aquel profeta. Así hablaba de esta forma. Pero el diablo no los deja creer. Porque es normal, hermanos y hermanas, en el tiempo, en el lugar, en el momento, nunca nadie creía. Siempre la gente perseguía. Luego, después de muchos años, la iglesia se levanta y juzga y da prueba y dicen, y todos quedaron como tontos y locos. El pueblo, como dice, la mafia,
Entonces, pidamos a Nuestra Señora 3 cosas, quiero que investigues bien para no poder dormir, vivir, para que te conviertas. Primero, si es la última aparición de la Virgen, si es verdad, sobre la faz de la tierra. Entonces es muy serio lo que está pasando aquí. Era mejor que no me hubieras visto ni oído, porque en el día del juicio el Padre te dirá: ¿y por qué no has ayudado a mi profeta? Se te pedirá cuenta por haber oído la verdad y ya tener una idea qué hacer. Si es el último papa o si Bergoglio es verdadera, muestren pruebas, den pruebas que es verdadero. No está canónicamente, sus obras no son de Cristo, le perdonamos el pasado. Miren, de aquí, hoy, 31 de enero de 2025, hasta fines, cuenten cuánta herejía, cuánta humanidad, cuánta desgracia, cuánto desastre. Nadie más aguanta, nadie más puede creer esas cosas. Que el diablo es Dios y que el pecado es lo bueno. Eso es lo que vende. Entonces, ¿dónde está el verdadero? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Para nosotros que queramos salvarnos, ¿qué debemos hacer? Como dice sabiduría, cumplir los mandamientos, porque no han cumplido los mandamientos y no han hecho la voluntad de Dios. Y tercero, la tercera guerra mundial. Cuando se oficialice, se desató, bueno, ya no vamos para más. El hombre es tonto, ha perdido más tiempo de su procreación, de su creación, de su construcción, de su vida eterna. Ha elegido el mal camino. Como dice la Virgen, no vayan por ese camino que han emprendido. Plan perfecto. Le agarramos, le deportamos. Todo es planeado. El hombre propone, pero Dios es el que dispone, el que decide cómo obrar y cómo actuar. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.